Buenas noches, sean bienvenidos todos los estudiantes a esta tutoría virtual de currículo para la educación matemática de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión, pues vamos a desarrollar la tutoría número 6, la última tutoría que corresponde al curso de currículo para la educación matemática y vamos a abordar temas específicos con respecto a la estructura que debe contener un plan curricular en el área de matemática. Así que en esta sexta tutoría vamos a hablar específicamente del diseño curricular y obviamente pues referido al diseño curricular matemático. En la última tutoría o en la última sesión virtual que tuvimos, hablábamos de los componentes o los elementos conceptuales que debemos valorar a la hora de construir el currículo. Y en el desarrollo de la cátedra hemos hablado sobre muchos componentes o mucha teoría que nosotros podemos tomar como referencia e incorporarla pues en nuestra planificación curricular. Hemos venido de lo general a lo específico, hablando primero pues de ideas curriculares a nivel macro, donde implementamos o se hizo una descripción o un análisis de ciertos modelos curriculares a nivel tanto histórico, luego modelos curriculares a nivel internacional y luego pues estuvimos incluso desarrollando algunas o estudiando algunos modelos que se han implementado ya en nuestra localidad a nivel de país. Así que a este punto tenemos una idea bastante general, bastante buena de cuáles son las metodologías y cuáles son esas tendencias específicamente en matemática que han aportado de forma bastante significativa al desarrollo curricular en matemática. Pero ya en esta sesión de forma específica nos interesa pues definir cuáles son los componentes y elementos, ya no a nivel conceptual, sino cómo podemos plasmar en un documento pues todas esas ideas que hemos discutido en las sesiones anteriores. Así que ya pasamos al proceso de construcción, al proceso de editar o expresar esas ideas a través de algún material escrito o algún documento que nos permita justamente establecer toda la parte conceptual y escribirla ya de manera concreta a través de un documento. Así que en eso nos vamos a dilatar en esta sesión y en primer lugar pues vamos a revisar la agenda de trabajo para ese día y en primer lugar vamos a hablar de elementos básicos del currículo, luego vamos a hablar de algunos niveles de concreción curricular. También vamos a verificar o tratar de revisar cuáles son las tareas o el proceso lógico que vamos a seguir para el diseño curricular. Y por último, pues un espacio de cierre para algunas preguntas con respecto a las actividades o cualquier tipo de consultas que se tengan. Empezando de lleno con los elementos del currículo, en realidad pues si han revisado la parte teórica, habrán ya evidenciado pues que existe de alguna manera una serie de componentes que debe de llevar el currículo como documento y dentro de esa serie de componentes pues obviamente si revisamos el material escrito, el material teórico de la unidad 4, nos damos cuenta que esos elementos que debe de contener el currículo son objetivos, los contenidos, estrategias de aprendizaje, ejes transversales y criterios de evaluación. Así que la pregunta en realidad es cómo darle una justificación lógica al desarrollo de esos elementos. Pues resulta que el desarrollo curricular a este punto se parece bastante o se hace un símil o una analogía con respecto al desarrollo investigativo. Cuando nosotros queremos estudiar de manera formal
un fenómeno o un objeto, debemos establecer cierto seguimiento, que ese seguimiento obviamente pues debe respetar un carácter lógico, y aparte de respetar un carácter lógico, pues debe de seguir una normativa dentro de un método científico. Y dentro de ese método científico, pues lo primero que se debe de definir o lo primero que debemos estudiar en esa secuencia lógica para ese desarrollo es el qué quiero hacer. Entonces, en términos de currículo, cuando nosotros nos planteamos esta pregunta, el qué, en realidad estamos haciendo referencia pues justamente a los objetivos que nosotros queremos lograr con el desarrollo de esos contenidos o con el desarrollo de esa temática o con el desarrollo propiamente en sí mismo de ese currículo. Así que es la primera pregunta que nosotros queremos o la primera pregunta que nosotros necesitamos contestar es justamente eso, el qué. Luego de que nosotros tenemos definido, al menos todavía en un marco conceptual, es decir, tenemos claras las ideas de qué es lo que queremos hacer, la siguiente pregunta que nos aborda es cómo, o sea, cómo voy a lograr eso. Si yo me planteo un objetivo en términos curriculares, en términos académicos, yo me planteo o me pongo como meta o como objetivo pues desarrollar cierta temática y que los estudiantes comprendan, entiendan y que logren ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos conocimientos con respecto a una parte de la rama de la ciencia en específica, que en este caso es una rama de la ciencia matemática, que la logren dominar de forma pues de forma integral. Entonces, la segunda pregunta es eso, ¿cómo vamos a lograr que los objetivos que nosotros nos planteamos al inicio se cumplan? Y por último, en consecuencia, viene contestarnos el cuándo. O sea, y cuando digo cuándo, no estoy refiriendo solamente, o no estoy refiriéndome solamente a un aspecto meramente temporal. Es decir, cuando trato de contestar la pregunta del cuándo, no necesariamente está ligada esa pregunta en función de un tiempo específico, sino que me, me planteo ese cuándo en el sentido de que el desarrollo que yo quiero hacer, qué estructura le voy a dar en términos de darle una secuencialización lógica, y aparte de darle una secuencia lógica, pues establecer de forma directa las pautas en los momentos en que yo voy a detenerme a revisar lo que he hecho dentro del proceso. Tiene que llegar un punto en el que yo me detenga de todo el desarrollo que yo he realizado y decir, bueno, eh, cómo estoy haciendo mi proceso, y en realidad pues eso hace referencia de forma directa al proceso evaluativo, y sabemos pues a priori que el proceso evaluativo obedece pues no solamente al final del proceso, sino que perfectamente pues se contempla ese cuándo evaluar, se plantea al inicio, cuando es una prueba o cuando es una evaluación diagnóstica para conocer cuáles son los presaberes que tienen los estudiantes. Luego podemos hablar de formación, evaluación intermedia, en un momento intermedio del proceso, que bien puede ser una evaluación formativa o bien puede ser una evaluación sumativa. Y al final, pues, hablamos de ya una evaluación final cuando queremos de alguna forma medir bajo ciertos criterios, verificar que los contenidos que hemos desarrollado en términos teóricos en realidad han tenido un impacto en los estudiantes y que ellos han de alguna manera pues asimilado esos conocimientos. Igual la evaluación final no necesariamente pues en términos generales va a ser una evaluación sumativa, perfectamente pudiese ser una evaluación formativa, pero la evaluación, definir el cuándo se van a realizar esas actividades, ya sean didácticas o evaluativas, pues también es una parte fundamental del proceso. Así que en términos teóricos, en términos conceptuales, tenemos que contestarnos esas tres preguntas. Pero esas tres preguntas ya en el documento escrito se establecen de la siguiente manera. En primer lugar,
cuando yo me hago esas preguntas, pues van ligadas de forma directa, van ligadas a dos componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual no podemos separar. Y sobre todo en matemática no nos podemos dar el lujo de desligar una cosa de la otra, sino que en todo momento cuando nosotros nos preguntamos el qué, el cómo y el cuándo, debemos pensar en esas tres preguntas en función de el qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar, y también en función de la evaluación, qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Así que todos esos componentes, en términos, como les repito, todavía conceptuales, son los que me van a dar una estructura para el currículo. Y cuando yo hablo de enseñar, pues debo de plantearme los objetivos, qué es lo que quiero que esas personas o esos sujetos aprendan, esos estudiantes pues logren desarrollar durante el curso. Luego pues debo definir los contenidos o tenerlos claros, cuáles van a ser las unidades, los temas o los subtemas que yo voy a impartir a nivel teórico o práctico para que ellos puedan asimilar esa información y poderla procesar de la mejor manera. Y cuando hablo de evaluar, pues obviamente va ligado a actividades y va ligado pues a toda la parte metodológica. Ojo que la parte metodológica tiene especial énfasis porque no hace referencia solamente a la metodología de evaluación, sino también a la metodología de enseñanza. Así que son todos esos componentes que hay que considerar a la hora de estructurar o darle un formato lógico al documento curricular o al currículo ya escrito propiamente dicho. Pero ya en forma específica, pues podemos ya entonces tratar de contestar esa pregunta. En este caso, pues, ¿cómo podemos integrar dentro de todos esos componentes algo que ya veníamos estudiando en sesiones anteriores, que era justamente lo que entendíamos como lenguaje matemático? Recuerden que era un componente que nosotros habíamos definido como componente de alguna manera transversal, pero que a la larga se vuelve fundamental porque el lenguaje matemático tiene pues ya un alfabeto propio, tiene unas normas de escritura propias, y tratar de formalizar las ideas, a veces representar las soluciones en términos ideales o en nuestra cabeza, en nuestros conceptos, lo podemos hacer, pero a la hora de escribir esas ideas y comunicarlas hacia otros podemos tener ciertas deficiencias. Entonces, el lenguaje matemático, ¿qué vamos a entender por eso? E igual, aparte de qué vamos a entender por eso, la condicionante pues es justamente consultar cómo podemos en este momento integrar pues el lenguaje matemático dentro de nuestra currícula. Bien, dejo esa pregunta al aire, que prácticamente será la pregunta que van a tener que contestar a la hora de mandar las preguntas de la tutoría. Bien, para concretar ya con los elementos al menos los elementos básicos que debe tener el currículo, tenemos los siguientes componentes. Primero, los objetivos. Como les había mencionado, los objetivos pues prácticamente me van a servir para definir, en este caso, el qué vamos a enseñar o el qué vamos a hacer dentro de nuestro curso. Así que los objetivos son una parte fundamental del proceso. Dentro de los objetivos, obviamente podemos definir si seguimos el símil o la analogía que estamos estudiando con respecto al proceso de investigación. Recuerden que generalmente, pues, en términos de metodología investigativa, cuando definimos objetivos, hay objetivos generales, objetivos específicos. En este caso, pues hay diferentes tipos de objetivos en los cuales nosotros nos centramos, y esos objetivos pues pueden ser objetivos globales a nivel general de toda la
de todo el currículo, o pueden ser objetivos ya más locales en el sentido de que hablar objetivos específicos ya para alguna unidad, objetivos específicos para un tema o objetivos específicos para secciones y subsecciones dentro de la temática. Así que de alguna manera el tema de los objetivos ha evolucionado y actualmente pues eh, el, el- el concepto que generalmente pues se ha adoptado es el concepto de competencias. Y en la competencia pues de alguna forma es un objetivo, con la diferencia que en la competencia em, incluimos o integramos otros elementos que en los objetivos anteriormente no se incluían. Por ejemplo, en los objetivos, si nos basamos en la teoría, los podemos redactar en base a la taxonomía de Bloom. Y en base a la taxonomía de Bloom, pues podemos redactar diferentes objetivos en base a conocimiento, comprensión, aplicación, análisis o síntesis y evaluación en ese orden, ¿no? de prioridad, en el sentido de que obviamente, pues los objetivos de conocimiento son los más básicos. Ya agregarle un objetivo de comprensión a la currícula implica pues un conocimiento profundo y pues aplicar esos contenidos o crear un objetivo que sirva como una aplicación, pues también ya necesita otro nivel de especialización. Y así lleva una secuencia lógica. Por esa razón, les, yo les recomiendo que pueden revisar pues cómo redactar objetivos y la taxonomía de Bloom, que se utiliza bastante. Generalmente pues de forma teórica nos indica o se nos dice en la parte conceptual de que un objetivo siempre debe comenzar con un verbo en infinitivo y son aspectos de forma, ¿no? Para poder darle continuidad. Pero si lo que nosotros queremos agregar no es un objetivo, sino una competencia, ya no agregamos solo una área en términos de conocimiento, sino que en nuestra redacción debemos considerar también dentro de una estructura lógica el qué, el cómo y el para qué. Es decir, que dentro del mismo objetivo debo de considerar la parte de conocimiento, la parte teórica o la parte conceptual. También debo de considerar pues algunas habilidades o destrezas que yo quiero que se desarrollen en esa competencia. Y por último, pues también debo de agregarle, si es posible, una parte de valor en términos de desarrollo ético. Así que, insisto, va la parte, se incluye dentro de una competencia, a diferencia de un objetivo que se encarga de una parte en específica, una competencia integra ya más cosas. Una competencia integra el conocimiento, se integra las habilidades y destrezas, e integra también las actitudes y valores. Así que doy solamente una descripción muy general y espero pues que ustedes se puedan formar un poquito más al respecto, porque es necesario pues saber qué estructura debe tener la redacción de cada uno de los componentes del currículo, y los objetivos o en su defecto las competencias pues deben de tener una redacción lo más concreta y lo más formal posible, porque prácticamente es lo que nos da la pauta para comenzar con el desarrollo del proceso, porque justamente en ese componente que definimos qué es lo que queremos con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la planificación curricular. Bien, luego los contenidos, en este caso pues generalmente no nos dilatamos mucho en desarrollar contenidos porque previamente están definidos y nosotros los retomamos de alguna currícula ya formal, una currícula ya preestablecida, y en el fondo pues los contenidos lo que hacemos es justamente retomarlos. Ahora, que se le pueden hacer ajustes, claro que sí, se le pueden hacer ajustes en base pues a las necesidades, a los cambios de contexto, en base pues a las mismas presiones sociales externas o al mismo criterio personal que se considera pues que los contenidos dentro de la currícula o dentro del currículo necesiten ciertas modificaciones para ajustarse a los nuevos tiempos. Perfectamente se puede hacer, no hay ningún problema. Ahora,
Igual no me voy a dilatar mucho en el tema de los contenidos porque, como repito, generalmente ya tenemos una base y en nuestro trabajo o en nuestro caso ya puntual, nosotros podemos elegir cualquier unidad temática dentro de la currícula matemática de educación básica o educación media. Elegimos una unidad y verificamos pues justamente cómo tiene su estructura en términos de los temas que se van a impartir. Bien, después de desarrollar los temas de contenidos y proponer sus modificaciones, justificarlas por algún motivo de fuerza mayor. Luego pues definimos las estrategias de aprendizaje. Y las estrategias de aprendizaje pues ya responde a la pregunta de el cómo hacerlo, ¿no? Cómo voy a realizar o qué metodología voy a desarrollar para que los contenidos que se plasman anteriormente en el currículo se puedan lograr y obviamente pues se consiga o se logre alcanzar también los objetivos propuestos en el primer punto. Así que dentro de las estrategias pues también depende las estrategias que vamos a utilizar pues dependen mucho del tipo de contenidos que vayamos a trabajar. Obviamente pues no puedo aplicar las mismas estrategias de aprendizaje para un contenido, por ejemplo, en teoría de conjuntos, que las mismas estrategias de aprendizaje que un contenido, por ejemplo, desarrollado en geometría. Así que las estrategias de aprendizaje o las metodologías, en este caso pues la parte pedagógica y la parte didáctica, van a depender mucho pues obviamente de la orientación de los contenidos y objetivos que nosotros hayamos definido previamente. Y luego pues incluso podemos considerar la introducción de ejes transversales que me ayuden pues a integrar los contenidos que tenía fijos anteriormente y también a integrar las estrategias de aprendizaje. Los ejes transversales también me pueden servir como alguna base de aplicación en áreas que no son puras a nuestros contenidos de estudio, así que podemos considerar pues cómo podemos aplicar o cómo podemos correlacionar lo que tenemos en términos teóricos en el contenido con alguna otra temática de interés de nuestro entorno. Por ejemplo, les comentaba en sesiones anteriores cómo podemos o qué se puede hacer, por ejemplo, si yo quiero hablar de igualdad de género y cómo lo integro con algún contenido o alguna temática dentro del currículo matemático. Pareciera en principio que son conceptos o son ideas o son temáticas totalmente separadas o totalmente desconectadas donde no hay una correlación directa, pero se pudiera pensar en cómo pues aplicar esos contenidos en o cómo incluir, ¿no? esos temas transversales que son prácticamente ya una temática del orden social, como lo incluyo pues ya en mi currículo matemático. Y pues la parte que no puede faltar, que le había mencionado, es la parte de evaluación. Y tenemos que definir cuándo y cómo evaluar. Si va a ser un proceso, pues como le repito, si vamos a hacer la evaluación antes, durante y después del proceso, si la vamos a hacer a través de un proceso formativo, a través de variables cualitativas, si lo vamos a hacer a través de un proceso cuantitativo, a través de variables, pues tratándolo con variables objetivas, tratando de hacer una medición ya sumativa, obteniendo valores numéricos de forma directa, se puede hacer. O sea, en términos de la evaluación, es decir, hay que definir, ¿no? Y pues de alguna manera los invito pues a empaparse de la información y de la teoría con respecto a evaluación en términos matemáticos, aunque eh, de alguna manera, pues las nuevas tendencias tratan de romper el viejo paradigma que la evaluación, incluso en matemática, debe ser todo el tiempo cuantitativa y obtener a través de los procesos solamente notas o un numerito que represente el resultado del proceso simplemente a través de métodos tradicionales. Se puede pensar, ¿no?, en buscar un sistema de evaluación que sea un poquito más acorde con las nuevas tendencias y los nuevos métodos de aprendizaje de las nuevas generaciones. Así que prácticamente les dejo ese reto para que puedan empezar ya a
concretar esas ideas y darle formato al documento. Al documento escrito, obviamente, pues del plan curricular. Así que con esas preguntas, ¿no? Con esa breve introducción, les comentaba al inicio que cuando hablamos de objetivos pueden haber diferentes tipos de objetivos y pueden haber objetivos didácticos, tanto generales para toda la currícula, como los objetivos ya específicos que están ligados pues a cada ciclo, a cada periodo, a cada unidad o a cada sección o temática de que se desarrolla dentro de el desarrollo, o valga la redundancia, curricular. Entonces, eh, también pues queda esa pregunta abierta para que la contesten y hagan pues las observaciones necesarias para poder diferenciar entre esos diferentes tipos de objetivos. Bien. Resulta que como hemos establecido que podemos desarrollar currículos a diferentes niveles, pues de forma análoga también existen diferentes niveles donde yo puedo trabajar el currículo. Así que pensemos pues que puedo trabajar un currículo de la matemática a nivel macro y en nuestro caso pues como ciudadanos salvadoreños el nivel más amplio en el que yo puedo desarrollar un currículo o quiero hacer los cambios en alguna currícula de la matemática, pues el cambio más grande es a nivel nacional. Y de ahí pues que viene la idea de establecer pues ciertos niveles de alcance o lo que en el fondo nosotros le llamamos niveles de correlación o concreción, perdón, en términos curriculares. El primer nivel que nosotros conocemos o el primer nivel que nosotros nombramos es el nivel del diseño prescriptivo. Luego el segundo nivel lo conocemos como diseño de etapa y los últimos como el nivel de programación en el aula y por último el nivel de desarrollo individual. Observen que si nosotros analizamos de alguna forma pues estos 4 niveles, llamémosle capas, ¿verdad? Dentro de esa estructura que nosotros hemos armado, la primera capa, que es el diseño prescriptivo, sería ya una capa pues a nivel nacional. El diseño de etapa ya sería el desarrollo curricular ya de forma más local a nivel de las instituciones. Ya el diseño curricular del aula pues ya es obviamente pues más específico y prácticamente es el que nosotros vamos a desarrollar como proyecto de investigación en la cátedra, que es la tarea 3 que tenemos pendiente, es justamente crear un currículo a ese nivel donde vamos a desarrollar un currículo para programación en el aula. Y por último, ya a nivel individual, que ya es personalizado para algunos estudiantes de forma específica. Así que si nosotros concretamos estas ideas o las dejamos plasmadas, el primer nivel es el que prácticamente es establecido por las administraciones educativas, es decir, en este caso por el MINED, y que nos va a servir el diseño curricular prescriptivo prácticamente para todo el territorio nacional. Ya el diseño por etapa, pues es una adaptación de este diseño prescriptivo, se adapta ya de forma local y se adapta pues por etapas, es decir, no en términos meramente temporales, sino que también en términos geográficos, a adecuar pues el currículo matemático general ya a las necesidades y el contexto de cada institución y pues obviamente pues debe de tener como referencia el contexto social, geográfico e incluso pues temporal de cada uno pues de las comunidades educativas o de los centros escolares propiamente dichos. Y por último, en los últimos 2 niveles, cuando hablamos del tercer nivel, que es la programación en el aula, pues es justamente adaptar el currículo que se ha desarrollado
por etapa a un nivel concreto donde es el que se trabaja para las materias o para las cátedras ya de forma directa. Ya es el currículo que se va a desarrollar en el aula. Observen que en este punto pues ese desarrollo curricular de alguna forma pues tiene una alta semejanza o una concreción muy grande con relación pues a la planificación que debe desarrollar todo docente para sus materias. Y por último, cuando hablamos de nivel de concreción individual, pues es la planificación que se trata de construir para atender necesidades especiales o atender ya estudiantes de forma individual que necesiten pues ya alguna atención en específica debido pues a sus mismas necesidades. Así que a nivel general, pues como les repito, nosotros nos vamos a quedar en el estudio de la eh, programación en el aula o en el nivel de desarrollo curricular, pues ya pues que se va a desarrollar a través del docente ya de forma específica con los estudiantes en su aula, con alguna temática ya en específico. Obviamente, pues cada uno de estos niveles tendrá sus complejidades que van a depender, pues, ya lo mencioné antes, van a depender de muchas variables, entre ellas, pues, eh, las mismas variables políticas, económicas, variables sociales, variables del contexto, variables temporales, y al final, pues, de alguna manera, si bien es cierto, cada una de sus etapas tiene sus complicaciones, pero la estructura lógica interna de cada uno de sus currículos pues debe de ser en términos generales la misma para tener una cohesión lógica dentro del desarrollo. Muy bien, con eso la pregunta al aire pues es justamente que definan o que logren ustedes conceptualizar de forma adecuada cuáles son cada una de esas etapas de concreción en el desarrollo curricular o cuáles son cada una de esas etapas de desarrollo para poder implementar el currículo. Desde la etapa prescriptiva pues hasta la etapa individual. Espero que pues describan con sus palabras qué significa cada una de esas etapas a la hora de elaborar un currículo. Observen que se vuelve interesante porque no puedo, cuando trabajo en el desarrollo curricular o cuando voy a construir o elaborar un currículo, no necesariamente pues es a nivel local o a nivel directamente aplicado en el aula, sino que se puede trabajar o pensar en hacer cambios a nivel macro a partir de lo individual hacia lo general, ¿no? A partir de hacer un desarrollo curricular especial o específico para una persona hasta hacerlo ya para un país completo. Así que el alcance del desarrollo curricular es bastante amplio porque me va a servir la misma estructura lógica para desarrollar un currículo que me sirva para enseñar a una persona y también para tratar de eh, educar, ¿no? O formar en términos académicos a todo un país. Bien. ¿Cuáles son entonces las tareas del diseño curricular? Para darle un sentido también secuencial a la concreción de las ideas en un documento. Lo primero, pues, para poder establecer, antes de incluso de establecer los objetivos, pues lo primero que debemos de hacer en términos lógicos es tratar de construir un diagnóstico. Y pues del actual modelo educativo nosotros pudiésemos perfectamente hacer incluso un estudio FODA, un estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y hacer pues de manera formal establecer por ejemplo cuáles son las ventajas y desventajas del actual modelo y en base a ese diagnóstico de cómo están las cosas funcionando actualmente ya puede uno empezar a establecer pues ya objetivos porque cuando hacemos el diagnóstico lo que hacemos es tratar de evaluar cómo se encuentra la situación curricular actual y en base a esa evaluación retomar las cosas que funcionan y potenciarlas y las cosas que no funcionan o que están fallando tratar de cambiarlas o también pues mejorarlas. Así que necesitamos previamente pues tener cierta claridad en qué cosas
voy a mejorar, en qué cosas voy a mantener para seguir potenciando el proceso y en base a eso pues elaborar mi currículo o elaborar en primer lugar en este caso los objetivos curriculares o las competencias que yo quiero desarrollar. Luego pues hago un estudio de modelación curricular, es decir, me fundamento en términos teóricos en todo lo que hemos estudiado anteriormente con los diferentes modelos curriculares y las diferentes tendencias y verifico o estudio en cada uno de esos modelos cuáles criterios son los que yo puedo adoptar en mi currículo. Es decir, en el documento que nosotros vamos a plasmar debemos de justificar por qué razón estamos utilizando determinada teoría u otra, en términos de justificar sus ventajas de utilización en base a los modelos curriculares que hemos estado trabajando. Así que si alguien dice que quiere retomar pues las ideas de la escuela Bourbaki, pues perfectamente puede establecer dentro de un modelo en este caso pues de matemática moderna para aplicarlo en un desarrollo curricular de unidad, pero debe de justificarlo de manera concreta a través de la teoría que hemos estudiado. Muy bien, observen que esta modelación curricular o todas estas tendencias que hemos visto en términos de modelos curriculares, tendencias pedagógicas y didácticas que se han venido planteando a través del tiempo también a nivel internacional, me pueden servir pues justamente para definir las metodologías de trabajo y para definir también las metodologías de enseñanza-aprendizaje y las metodologías de evaluación. Así que cuando ya tengo definido el diagnóstico, ya he elegido qué elementos voy a elegir de qué modelos curriculares, ahí sí, ya puedo trabajar la estructuración curricular, es decir, armar el documento. Entonces, cuando ya estoy de forma directa, pues ya tengo el conocimiento necesario o tengo la información o el dominio necesario pues de el entorno, del contexto, de los diferentes modelos curriculares, ya puedo empezar a justificar y estructurar mi documento en base pues a las ideas que he recabado en los pasos anteriores. Y por último pues la puesta en práctica del currículo, que obviamente en este caso al menos a nivel teórico en esta cátedra no la vamos a desarrollar porque no le vamos a solicitar que ese currículum que desarrollen lo apliquen en un aula, sino que vamos a quedarnos en términos teóricos hasta el paso 3, pero la puesta en práctica también es necesaria para poder ver cómo funciona nuestro modelo ya en la práctica, si en realidad pues funciona o en realidad pues queda en letras bonitas solo en el papel, pero en la práctica no es viable. Entonces, obviamente, después de poner en práctica nuestro modelo, que lo hayamos implementado eh, en algún desarrollo de alguna materia, alguna cátedra, alguna unidad, entonces ya podemos evaluar y verificar si los resultados o los objetivos que nosotros nos planteamos al inicio de nuestro modelo curricular en realidad se cumplieron y podemos verificar pues si se logran los objetivos planteados y evaluar, ¿no? En este caso pues la eficacia o eficiencia de nuestro modelo. Así que tenemos a nivel macro ya los elementos necesarios, tenemos también la formación teórica necesaria para poder entrar de lleno en el trabajo en ese tipo de elaboración o planteamiento en términos de desarrollo curricular. Así que con eso pues cierro la sesión y simplemente por recordarles siempre que tenemos actividades pendientes, la entrega de el último proyecto, en este caso el proyecto de desarrollo o elaboración del currículo está planteado para se extendió hasta el próximo 9 de junio, así que van a tener espacio para poder enviar su proyecto curricular. Les recomiendo que revisen de forma minuciosa las indicaciones dentro de la plataforma virtual, están las indicaciones en el documento PDF para poder elaborar su proyecto curricular. Así que espero pues que
entreguen el trabajo a tiempo, y por cualquier consulta pues voy a estar pendiente por las vías institucionales, en este caso ya sea por la plataforma virtual o también pues a través de correo institucional. También les recuerdo que pueden comentar sus dudas o hacer sus comentarios u observaciones en los foros de dudas que están definidos pues para esos fines dentro de la cátedra. Sin más que agregar, pues me despido. Espero que les sirva de algo este desarrollo de estas tutoría virtual, y pues espero pues que tengan resultados satisfactorios de este curso, y sobre todo pues que en las evaluaciones finales logren obtener el desempeño deseado y obtener los resultados excelentes. Así que muchas gracias y buenas noches.